sacramentos, gracia de Dios. Muy buenos días, paz y bien. Hoy quisiéramos tratar el tema sobre los sacramentos y un poco clasificar los sacramentos. Los sacramentos, como decíamos, son signos visibles, audibles, perceptibles, sensibles de una realidad invisible, no audible, es decir, de la realidad, en este caso, de Dios. A Dios no lo podemos tocar, no lo podemos oler, no lo podemos sentir, pero hay realidades que nos muestran esta realidad especial. Clasificamos los sacramentos de la manera siguiente: sacramentos de iniciación, sacramentos de curación y sacramentos de servicio. Repito, sacramentos de iniciación, sacramentos de curación y sacramentos de servicio. Hoy vamos a hablar sobre los tres primeros sacramentos. Sacramentos de iniciación. Para los sacramentos de iniciación son tres sacramentos: el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación y el sacramento de la Eucaristía. Estos tres sacramentos conforman los sacramentos de la iniciación cristiana. En el bautismo entramos a formar parte de la familia de los hijos de Dios y miembros de la iglesia. En la confirmación, pues como su nombre lo dice, confirmamos esa promesa recibida en el bautismo del don del Espíritu Santo, y en la Eucaristía recibimos a Cristo en su cuerpo y en su sangre. Estos tres serían los primeros sacramentos donde el cristiano inicia su vida cristiana. En segunda instancia nos encontramos con los sacramentos de sanación, que sanan nuestra alma, el sacramento de la reconciliación, que nos perdona de los pecados, pero no solamente que perdona los pecados, el sacramento de la confesión es para recibir el Espíritu Santo, o sea, para aumento de gracia santificante también. Entonces, se nos perdonan los pecados y se recibe el don del Espíritu Santo también, se recibe la gracia santificante. Y la unción de los enfermos, mediante el cual es un sacramento de vida, un sacramento de optimismo, un sacramento en el cual se ora por el enfermo, por la salud y por la vida de este enfermo, para que él tenga una salud integral, y también se reconcilia el pecado por medio del sacramento de la unción de los enfermos. Y hay dos sacramentos que son de servicio: el matrimonio y el orden sacerdotal. Hoy trataremos sobre los primeros, sacramento de iniciación. Los sacramentos, recordamos que eran 7, pero estamos hoy nosotros mirando los sacramentos de iniciación. Es decir, estamos mirando el bautismo, estamos mirando la confirmación y la Eucaristía. El bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Por el bautismo nos hacemos hijos de Dios y miembros de la iglesia. Por la confirmación recibimos el don del Espíritu Santo, y en la Eucaristía escuchamos la palabra de Dios y recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, estos tres sacramentos son muy importantes en la vida cristiana. El primero, ¿cuáles son los signos del bautismo? Signos del bautismo: el agua, signos del bautismo el agua, y signos de bautismo también los óleos. El óleo de los catecúmenos que se coloca en el pecho del niño, el santo crisma que se coloca en la cabeza, y también tenemos la vestidura blanca y la luz que se le entrega al niño. Repito, entonces, el agua del bautismo, el óleo de los catecúmenos que se colocan en el pecho, el santo crisma que se coloca en la cabeza, la vestidura blanca y el cirio. Cada uno de esos tiene un significado importante. El agua es signo de vida. Cuando no hay agua, nos morimos. Los animales, las plantas, el agua es signo de vida. Pero acá estamos hablando de una vida no solamente natural, sino de una vida sobrenatural. Recibimos la vida de Dios. Ese signo visible del agua nos lleva a comprender el amor y la vida eterna. Tenemos también nosotros el signo del óleo de los catecúmenos que se coloca en el pecho, signo de fortaleza. Y tenemos nosotros también el óleo del santo crisma que se coloca en la cabeza, que significa que el niño bautizado será sacerdote, profeta y rey. O sea, sacerdote. Cada niño o cada niña es sacerdote, profeta y rey en la Iglesia Católica por este santo crisma. Bueno, tenemos la vestidura blanca porque el niño queda libre de pecado, queda inmaculado. Como la Virgen María, podemos decir,
sin mancha de pecado. Inmaculado se llama sin mácula. Mácula significa mancha. Entonces, inmaculado, sin mancha de pecado original. Y recibe la luz porque debe dar testimonio. Pero resulta que como los niños generalmente son pequeñitos, los que se comprometen por el niño son los padres y padrinos. Entonces ya en la confirmación, ¿qué hará el niño? El niño confirmará su bautismo, es decir, ese Espíritu Santo que recibió acá, como era niño, es como un regalo que está tapado. ¿Qué hace el muchacho que ya acaba de estar grande en la confirmación? Destapa el regalo y él mismo dice, sí, yo recibo el don del Espíritu Santo, y el obispo le dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y dice amén. O sea, el mismo crisma que se le coloca acá en la cabeza, se le va a colocar ahora en la frente. El obispo le va a colocar el santo crisma en la frente y le va a decir, recibe por esa señal el don del Espíritu Santo, y él dice amén, y el Señor esté contigo y con tu espíritu. Es decir, un compromiso para ser testigo fiel, es decir, para ser precisamente una persona comprometida en el caminar cristiano. Y estamos también recordando la Eucaristía. Primero que todo, donde escuchamos la palabra de Dios, Dios nos habla, pero no solamente nos habla, no se nos da como alimento, como habla, sino que se hace presente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo con la acción del Espíritu Santo. Entonces, eso es importante. El niño va a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en su vida, en su existencia. Esos tres sacramentos son los que nosotros llamamos sacramentos de iniciación. Los sacramentos de iniciación. Se le llama sacramento de iniciación porque son los primeros que se reciben y nos inician a la vida cristiana. Entonces ahí tenemos estos elementos. El bautismo es el primero, miren, acá con el agua, el bautismo. En el bautismo es el pórtico a la vida cristiana. Por eso es el primero de los 7 sacramentos. Nos borra el pecado original, nos hace hijos de Dios, nos incorpora a la iglesia e imprime carácter sacramental. ¿Qué significa que imprime carácter? Que cuando una persona se bautiza no se puede desbautizar, ya quedó bautizada para eterno, es como si fuera tinta indeleble, es decir, un sacramento indeleble. Bueno, y ahora tenemos también nosotros, además del bautismo, los tipos de bautismo, o sea, las maneras de bautizar. Por ejemplo, se puede bautizar de deseo. ¿Qué significa un bautismo de deseo? Una persona quiere bautizarse, pero no tiene quién, entonces ella lo desea de todo corazón, se llama el bautismo de deseo, en casos excepcionales, ¿cierto? Está el bautismo de agua, entonces es el que generalmente se hace, el bautismo de agua, es el normal, en el cual se bautiza a la persona, se echa agua y se dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. De ese bautismo hay 2 maneras, uno, cuando es por inmersión, o sea, la persona se mete en el agua y sale, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Casi nunca se hace ese bautismo. El bautismo que generalmente se hace es, se coge el agua de la piedra bautismal y se le echa en la cabecita al que va a ser bautizado. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahí están esas 2 maneras, ¿cierto? De bautizar. Bautismo de sangre es cuando una persona da su vida por Cristo, es decir, aunque no esté bautizada, pero dice, yo doy mi vida porque yo sí creo en Cristo, yo creo en Jesús, y dicen, no, pero los que crean en Cristo los vamos a matar, y lo matan o algo, entonces se llama bautismo de sangre. Es el bautismo que reciben los que buscan sinceramente a Dios, se esfuerzan como San Esteban protomártir, o sea, él dio su vida y murió por Cristo. Pero eso generalmente pues es en épocas de persecución, y sobre todo en países donde hay persecución, son tipos de bautismo que existen. El bautismo de deseo ya lo vimos, es el que la persona desea, pero no encuentra una iglesia o algo, sobre todo en países donde no existe la iglesia católica. Y hay una pregunta, ¿cuál es la pregunta? ¿El bautismo de Jesús es el mismo bautismo nuestro? Respuesta, no es el mismo bautismo. Jesús se bautizó, Juan Bautista lo bautizó, pero recuerden que el que instituyó el bautismo fue Jesucristo, o sea, que el bautismo que recibió Jesús era un bautismo del Antiguo Testamento, y Jesús nos da otro tipo de bautismo diferente. Entonces, aunque Jesús se bautizó cuando grande, ese bautismo no es igual, es el bautismo de Juan Bautista. Ahora Jesús nos trae otro bautismo cuando les dice a sus apóstoles, vayan por el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso se encuentra en el Evangelio de Mateo. Al final del Evangelio de Mateo, búsquenlo y verán la Biblia, al final, en los últimos versículos del Evangelio de Mateo, buscan, y los envió Jesús a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, por hoy creo que sería importante que nos centráramos en el bautismo. Ya la próxima vez podemos profundizar en la confirmación y en la Eucaristía, en estos sacramentos de iniciación, y luego continuaríamos con los otros sacramentos. Paz y bien. Sacramentos, signos de amor. Sacramentos, gracia de Dios. Sacramentos, signos de amor. Sacramentos, gracia de Dios. El bautismo que nos limpia y nos hace hijos de Dios. El Espíritu da fuerzas en la confirmación. En la Santa Eucaristía Jesucristo se hace don.